Dios le bendiga, amados hermanos, en esta tarde, hoy sábado 24 de septiembre de 2022. Estamos transmitiendo desde Cunduacán, Tabasco, desde la iglesia Ministerio Vivo de la Familia, y me acompaña primeramente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así como la vida la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y la hermana Sayan Yamilet. También está aquí la hermana Sandy Lisbeth y el hermano Eliu. Vamos a iniciar, hermanos, un tema que le hemos titulado, o se ha titulado Las 5 unciones. Así que vamos a hablar acerca de ello. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos la gloria y te damos la honra, te damos las gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de compartir tu bendita palabra. Háblanos, ministranos, Señor, de acuerdo a la necesidad que hay en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro ser entero. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre mío, derrama de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas y sobre la vida de aquellos que escuchan tu palabra con hambre y con sed de ti, Señor. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos pues a iniciar con este tema que creo yo que va a traer una gran bendición a nuestras vidas. El aceite, hermanos, cuando hablamos de unción estamos hablando de aceite, porque antiguamente se ungía con aceite a las personas pues que eran pues consagradas para un trabajo, para una obra, para un ministerio. En el Antiguo Testamento el aceite en la Biblia siempre ha representado la unción del Espíritu Santo sobre la vida del creyente, ya que cada uno de nosotros deberíamos ser ungidos o llenos, bautizados con el Espíritu Santo, y que, hermanos, es necesario en la vida de cada uno de nosotros, es necesaria la unción del Espíritu Santo. Es interesante entonces notar que en la Biblia, hermanos, Jesús fue ungido 5 veces con objetivos claros en cada una de esas condiciones que la Biblia menciona. Entonces son 5 ungimientos que el Señor, o que se mencionan en la Biblia, que el Señor fue ungido con el aceite del cielo. Cada ungimiento representa para nosotros la importancia de ser ungidos por el Espíritu Santo, por el Señor Espíritu Santo. Y esto con los mismos propósitos para los cuales Jesús fue ungido. No sé si hasta aquí se puede entender esto, ¿verdad? Pero las unciones que el Señor Jesús tuvo deben ser también derramadas sobre cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor. Entonces, esas unciones señalan, hermanos, la necesidad, fíjese bien, la necesidad de estar llenándonos constantemente de la presencia de Dios y permitir el libre fluir de los dones que el Espíritu Santo ha dado a su iglesia. De manera, hermanos, que es necesario que nosotros nos llenemos diariamente, le pidamos al Señor que esté llenando nuestras vidas, que nos esté llenando nuestros vasos de su presencia. Amén. Ya hemos hablado acerca de las llenuras, ¿verdad? Hay quienes están llenos del Espíritu Santo y hay quienes están llenos de carnalidad. Entonces el Señor quiere que nosotros estemos llenos de su presencia. Hay propósitos en cuanto a la unción. ¿Para qué es la unción? En el Señor, los propósitos de esos 5 ungimientos lo vamos a ver aquí en un pequeño esquema que quiero compartir con ustedes y que se presentan aquí. El primero fue para anunciar las buenas nuevas, o sea, buenas noticias. Entonces, los objetivos por el cual el Señor nos llena con su Espíritu Santo es para que anunciemos
buenas noticias o las buenas nuevas que vienen del cielo. También, hermanos, otro de los propósitos de los 5 ungimientos es para que podamos hacer el bien. Sin la ayuda del Espíritu Santo, nosotros no podremos hacer el bien. Querremos hacer el bien o trataremos de hacerlo, pero no podremos sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, el otro punto, otro de los propósitos de los ungimientos es que somos ungidos para vivir en santidad, para que podamos vivir consagrados, para que podamos vivir, hermanos, santificados, para que podamos vivir una vida apartada del mundo y del pecado. Necesitamos, hermanos, la unción del Espíritu Santo. No podremos solos. Número 4, hermanos, otro de los propósitos de los 5 ungimientos es que somos ungidos, hermanos, para ser llenos de alegría, de gozo. La alegría y el gozo, hermanos, vienen de parte del Señor. La felicidad, la dicha, la verdadera dicha, la bienaventuranza viene de parte de el Espíritu Santo, ya que estamos viviendo, hermanos, en el periodo, en la era del Espíritu Santo. Ya hubo una era en la que el Padre trató con el pueblo de Israel, y luego vino el Señor Jesucristo, se hizo carne, hermanos, para tratar con el pueblo de Israel y para traer un mensaje de esperanza a la humanidad, y esa fue la era del Hijo. Pero ahora estamos viviendo en la era, en la época, en el tiempo, en la economía del Espíritu Santo, en la administración del Espíritu Santo. Y el quinto propósito de la unción sobre Cristo y sobre la iglesia es para morir. Cuando hablamos de morir, no nos referimos a morir físicamente o literalmente, sino para morir de una manera al yo, para morir al pecado, para morir al mundo, para morir incluso, hermanos, a veces a nuestros propios derechos. Entonces vamos a ir viendo estos temas o este tema poco a poco con la ayuda del Señor. Así que pues el Señor nos ayude y nos guíe esta tarde. El primer punto, hermanos, es que uno de los propósitos de la unción del Espíritu Santo sobre Cristo y sobre nosotros, sobre la iglesia, es para anunciar nuevas o buenas nuevas. Buenas nuevas significa buenas noticias. Entonces, sobre esto vamos a estar hablando, hermanos, en estos días, si Dios lo permite. Entonces, el primer propósito de la unción del Espíritu Santo sobre la iglesia es que podamos anunciar buenas noticias. Lucas capítulo 4, verso 18, mis hermanos, nos dice, aquí usted lo puede ver en la pantalla: el Espíritu del Señor está sobre mí. Mire, el Espíritu del Señor. Cuando se habla del Espíritu del Señor, se hace referencia al Espíritu Santo. Recordemos pues lo que acabo de mencionar, que estamos en el año, aparte que estamos en el año del Espíritu Santo, que es el año de la reivindicación, es el año también de la consolación. Este es el año del Espíritu Santo. Ha sido profetizado, ha sido declarado, y también entramos dentro del periodo del Espíritu Santo. Así que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Pero dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces aquí encontramos por lo menos 3 palabras claves. 1, ungir. 2, buenas noticias o buenas nuevas. Y número 3, pobres. Entonces esto es interesante porque ahí vamos a estar hablando un poco
¿verdad? Del por qué el Señor recibió esa unción. El Señor Jesucristo fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, veamos, hermanos, qué significa ungir. Fíjense que la palabra Cristo, primero que nada, hermanos, la palabra Cristo significa el ungido. Cuando se habla de Cristo, ¿verdad? Estamos hablando, hermanos, de la unción que había sobre Cristo. Él fue ungido, Él fue consagrado, Él fue dedicado. Entonces, cuando se habla de anticristos, significa, hermanos, o tiene que ver también con enemigos de la unción. ¿Sí? Hay personas que incluso siendo cristianos están en contra del ungimiento, de la unción del Espíritu Santo. Lo voy a decir de esta manera: se oponen al ungimiento o a la llenura del Espíritu Santo. Algunos en forma activa dicen: yo no creo en eso. Eso de hablar en lenguas no va conmigo. Yo jamás voy a hablar en lenguas. Yo jamás voy a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que es chismosa, hay gente que es mala, hay gente que comete faltas y habla en lenguas. Yo por eso no quiero nada con el Espíritu Santo. Pero alguien me decía, hermanos, cuando el Señor me bautizó, o dije que había sido bautizado con el Espíritu Santo, me dijeron: hermano, esto no te hace a ti un superhombre. Vas a seguir teniendo batallas, luchas, pero ahora vas a tener la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hay gente que activamente se opone al ungimiento. Hasta en memes o en el Facebook se ponen, ¿verdad? Es preferible no hablar en lenguas, pero dejar de estar hablando del vecino o del prójimo. Algunos pues ocupan eso. Yo creo que es necesario ser lleno del Espíritu Santo, pero también dejar de hacer aquellas cosas que son incorrectas. Ambas cosas son necesarias. Entonces, hermanos, hay quienes son anticristos porque también se oponen en forma pasiva. Es decir, no quieren ser bautizados con el Espíritu Santo. No buscan la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? No lo anhelan, no lo desean. Entonces, a veces es, hermanos, sin palabras, sino que solamente con actitudes se puede palpar, hermanos, el espíritu del anticristo o de anticristos que están en contra de la unción del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es ungir? Ungir, hermanos, es consagrar a un oficio o servicio religioso a una persona. Cuando alguien es ungido con el Espíritu Santo, hermanos, cuando es consagrado a un oficio o servicio religioso, en la Biblia se le derramaba aceite a la persona que iba a ser consagrada. Yo recuerdo que cuando el Señor me habló en una campaña, en un campo, el Señor hablaba por medio del pastor y decía: aquí hay una persona que el Señor está llamando para el ministerio, y dice el Señor que venga al frente porque lo vamos a ungir para el ministerio. Y esa noche pusieron o derramaron aceite sobre mí, pusieron aceite en mi cabeza, hermanos, porque era mía el que el Señor estaba llamando al ministerio. Entonces, ungir es consagrar. ¿Cómo saber que una persona ha sido consagrada para el servicio del Señor, para el ministerio? Con la unción del Espíritu Santo. O sea, yo puedo decirle a alguien, ¿verdad? Dios te llamó, Dios tiene un propósito contigo, Dios te va a usar, pero si no es lleno del Espíritu Santo, ahí entonces hay una traba, hay un problema. Yo le digo: Señor, a aquellos que tú pongas en mi corazón, que son tus siervos,
derrama tu Espíritu Santo sobre ellos y que se vea que son llenos del Espíritu Santo. Que se note. Entonces, hermanos, ungir también es designar a una persona para una tarea. Entonces, alguien va a hacer un trabajo, debe ser lleno del Espíritu Santo. Alguien va hermanos, a formar parte, ¿verdad?, de un ministerio de alabanza en la iglesia, debe ser lleno del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que los ministros de alabanza que David tenía, hermanos, en el tabernáculo de David, dice la palabra del Señor que ellos profetizaban, hermanos. Alguien Dios lo está llamando para ser un líder, un pastor, un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro. Debe ser lleno del Espíritu Santo. Debe ser ungido con el Espíritu Santo. Aparte, ¿verdad?, de que el pastor le ponga aceite en la cabeza, hermanos, es necesario que el Espíritu Santo confirme ese llamamiento. Así que tenemos una responsabilidad, hermano. A mí me dijo un hermano en cierta ocasión, me dijo, Dios te está llamando al ministerio. Y me decía, vente con nosotros, vámonos a estudiar hasta Sonora. Y le digo, yo creo que eso ya son palabras mayores, que si el Señor me está llamando, que Él me lo diga y que me confirme, llenándome con su Espíritu Santo. Ya para esto creo que ya había sido bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si alguien, ¿verdad?, ha recibido un llamamiento de parte del Señor, dígale, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Si verdaderamente soy llamado al ministerio. Porque no podemos ir, hermanos, con nuestra propia inteligencia, con nuestra propia capacidad. Vamos a tener batallas espirituales fuertes. Entonces, hermanos, ungir también es nombrar a alguien para ocupar una posición. ¿Sí? Y luego fíjense que ungir también, hermanos, es una práctica del Antiguo Testamento que consistía en vertir o verter, dice aquí el diccionario, aceite de oliva sobre un profeta. Entonces se ungía a un profeta. Cuando Elías llamó a Eliseo de parte del Señor para sucederlo, para que fuera su sucesor, hermanos, fue ungido Eliseo. Cuando se nombraba a un sacerdote, hermanos, para el ministerio dentro del tabernáculo o del templo, hermanos, esos sacerdotes eran ungidos. Se derramaba aceite sobre su cabeza para consagrarlos, para dedicarlos, y también como símbolo de la llenura del Espíritu Santo sobre sus vidas. Cuando se dedicó a David, cuando Dios le dijo a Samuel, ve a la casa de Isaí, algo así, ve y ahí te voy a decir quién, uno de sus hijos va a ser el sucesor de Saúl, va a tomar el reinado, el reino de Israel. Y llegó y ungió a David. David, hermanos, fue seleccionado, fue aprobado como rey de Israel. Entonces, ¿cómo saber que el Señor me ha llamado a un ministerio? ¿Cómo saber que el Señor me ha llamado para servirle? Porque el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia. Algunos son llamados para servirle en los 5 ministerios, en un oficio principal, ¿verdad? Pero otros son llamados para ministerios menores dentro de la iglesia, como la alabanza, ¿verdad?, el diaconado, porque también, hermanos, líderes dentro de la iglesia se requiere que sean llenos del Espíritu Santo. Cuando la iglesia necesitó diáconos, hermanos, el Señor le dijo a los apóstoles que debían buscar hombres prudentes, sabios, honestos, pero llenos del Espíritu Santo para poder desempeñar ese trabajo.
Entonces, todo lo que se vaya a hacer en el altar, ¿va? Debe haber unción en los hermanos. ¿Sí? Porque una cosa, hermano, puede ser que, vamos a suponer, el que lleve la contabilidad de la iglesia no sea bautizado con el Espíritu Santo. No hay problema. Pero sabe hacer cuentas. Puede ser que alguien que, no sé, realice la limpieza de la iglesia, puede ser que no sea lleno del Espíritu Santo. Bueno, pero los que participan del altar deben ser bautizados con el Espíritu Santo, y no solamente bautizados con el Espíritu Santo, sino deben ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo, hermanos, nos unge con su poder, hace que surja una imperiosa necesidad de comunicar el mensaje de salvación a toda criatura. O sea, mire, hay personas que el Señor, el Espíritu Santo, está motivándolos a compartir la palabra. Yo estoy haciendo, con la ayuda del Señor, desde luego, folletos para la iglesia para repartir. Hay quienes no lo reparten. ¿Por qué? No sienten la necesidad, no tienen la llenura del Espíritu Santo que los lleve, que los motive. Entonces, si usted está sintiendo esa necesidad, que es como si fuera una orden que usted tiene en su interior, que le dice: predica, ve. Si no puedes predicar, dale un folleto a alguien que tú conoces. Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, en no muchos días, te va a llenar y te va a ungir con su poder. Y desde ahora el Señor ya está haciéndolo en tu vida. Entonces, mis hermanos, nadie, ¿verdad?, va a predicar, nadie va a proclamar, nadie va a apartar un tiempo para regalar un folleto, hermano, si el Espíritu Santo no lo motiva. Yo puedo, por eso, ¿verdad?, hemos enseñado que no se trata de qué tanto es insistente el pastor, sino que tanto dejamos nosotros que el Espíritu Santo nos guíe, nos tome, nos llene. Amén. Entonces estamos hablando de que uno de los propósitos de la unción del Espíritu Santo sobre Cristo y sobre la iglesia es anunciar las buenas noticias. Por eso es importante la unción del Espíritu Santo. Amén. Pero buenas noticias, ¿qué significa buenas noticias? Buenas noticias, hermanos, viene del vocablo evangelizo. De ahí viene la palabra evangelio. Y está en el numeral G2097 del diccionario Strong. ¿Qué significa? ¿Qué significa buenas nuevas? Significa evangelio o evangelizar. Anunciar buenas nuevas, buenas noticias. Es decir, predicar. ¿Pero predicar qué? Predicar todo lo bueno que el Señor ha hecho en favor de nosotros. Perdón, hermanos. Fíjese que buenas noticias es proclamar el mensaje divino de salvación. Así que, hermanos, necesitamos la unción del Espíritu Santo para poder hablar buenas nuevas. Y aquí tengo que hacer, ¿verdad?, mención de algo. Nosotros, cuando encendemos la televisión y vemos un programa de noticias, lo único que escuchamos son malas nuevas. No son buenas nuevas, son malas nuevas. Yo a veces me pongo a ver un programa de noticias y lo único que escucho son puras cosas que no. Hasta esos programas de los artistas, hermanos, de chisme de artistas, puras malas noticias. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que cuando hablemos con otros, hablemos buenas noticias. A veces yo me escucho cuando platico con alguien, ¿verdad?,
y solamente hablamos de malas noticias. Ya supiste que hace unos días tembló allá en, ¿cómo se llama? Michoacán. Ay, sí, fíjate, y hoy tembló en Guerrero. Malas noticias. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para mantenernos, hermanos, con la expectativa de lo que va a hacer el Señor en la vida de aquellos que lo necesitan. Sí, yo espero estarme explicando, ¿verdad? Si no estamos llenos del Espíritu Santo, lo que va a salir por nuestra boca va a ser pura mala noticia. Ay, hermanita, ya sabes que murió fulana de tal. Ah, poco, sí. Y también, no, hombre, ya se murió, y ya también, fíjate que fulano de tal está enfermísimo. Dice que hasta lo van a tener que internar. No, hombre, está mal. Y puras malas noticias es la plática. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, lo que sale por nuestra boca, lo sale del corazón, porque estamos llenos del Espíritu Santo, entonces hablamos buenas noticias. Incluso, hermanos, hay gente que nada más está al pendiente, ¿verdad? A ver qué mala noticia puede encontrar para rápido avisarle a los demás, ¿verdad? Por Facebook, por WhatsApp, por diferentes medios. Y quieren ser los primeritos en dar una mala noticia. Es como si fuera una orden que traen por dentro, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros, hermanos míos, ser llenos, ser ungidos con el Espíritu Santo para poder dar buenas noticias. Ok, entonces, ¿a quiénes se les va a dar las buenas noticias? La Biblia dice a los pobres. Y esa palabra pobres, hermanos, viene de la palabra tojos o tojos. ¿Sí? Es P-T-O-Jos. ¿Sí? Y eso, ¿cómo se pronuncia? Tojos. Tojos. El numeral es G4434 del diccionario Strong. Hermanos, y esa palabra pobres no tiene que ver con gente que no tiene dinero. No tiene que ver con gente que es miserable, ¿verdad? Y que, ay Dios, pobrecito, no tienen para la comida. A esos hay que predicarle la palabra. Hay gente, y con todo respeto, hermanos, que piensa que ser pobres es una virtud y que los ricos están condenados ya. Y lo único que pensamos, por eso está, ¿verdad?, esa película de los ricos también lloran. Esos ricos se van a ir al infierno. No. Y los pobres se van a ir al cielo. No, 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 no. A veces ¿cómo decir? Como que si se beatificara la pobreza, ¿verdad? Como que si se santificara la pobreza. Y hay gente que dice, yo soy pobre pero honrado. Hay que ser honrado. Pero Dios no quiere que tú seas pobre. Hablando de dinero, hablando de economía. ¿Sí me explico? Entonces, la pobreza no la debemos nosotros de dignificar. El Señor, cuando tuvieron una discusión los discípulos, incluso con el Señor, porque una mujer derramó un perfume de alabastro, hermanos, que valía el salario de un año. Y se lo derramó en el Señor. Y Judas dijo, ese perfume se pudo haber vendido en tanto, porque es caro. Y con eso poder ayudar a los pobres. Y el Señor le dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Pero no le digo, ustedes siempre van a ser pobres. Le digo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Pero ahí el Señor no les está diciendo a ellos que van a ser pobres toda la vida. La pobreza, hermanos, a la que se refiere aquí la Biblia, a lo que se debe predicar el mensaje del Evangelio, porque otro punto, ¿verdad?, antes de entrar a explicar esto, es que a veces pensamos que una persona pobre es humilde. No, man. Hay gente que anda en chanclitas y que anda todo harapiento o harapiento, y sin embargo está lleno de orgullo. Y hay ricos que son humildes.
Bueno, si usted busca en la Biblia, hermanos, dice la Biblia que Abraham fue un hombre multimillonario. Job era un hombre multimillonario. O sea, la pobreza, hermanos, la pobreza económica no tiene nada que ver con la pobreza que está hablando aquí la Biblia. Dice que a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Y a qué tipo de pobres? Dice que la palabra pobres, hermanos, es acurrucarse. ¿Cómo? Dice, como agazapándose o escondiéndose por temor. Una persona pobre, hablando espiritualmente, es aquella, hermanos, que se humilla delante del Señor, que se agazapa, que se acurruca, ¿sí? Y que dice, Señor, yo no soy digno, no me mires, y si me miras, ten misericordia de mí. A esa gente es necesario predicarles el mensaje de Jesucristo. A eso es que se refiere la pobreza. A los pobres es anunciado el evangelio, las buenas noticias. Un pobre es alguien, un mendigo. Pero es un mendigo, hermanos, o un pordiosero, ¿sí? Alguien que practica la mendicidad absoluta o públicamente, pero que en lo espiritual, ahorita explico un poquito más de eso. Es alguien que está afligido por su pecado. Alguien que está afligido por su condición espiritual delante de Dios. Esa es una persona, hermanos, pobre. Porque está reconociendo su necesidad o su condición espiritual delante de Dios. Es una persona necesitada. Es una persona que sabe que es despreciable por su pecado, por su condición espiritual, almática. Él sabe que si Dios es una persona sin valor, es una persona pobre a la que se refiere aquí, es una persona desamparada, hermanos, que sabe que es de poco valor, que es indigno, pues. Eso es una persona pobre, pero estamos hablando espiritualmente. Es ser humilde. Literalmente, hermanos, es pobre de espíritu. Entonces, la unción del Espíritu Santo, hermanos, es para que nosotros podamos anunciar buenas noticias, buenas nuevas, de todo lo que el Señor ha hecho por aquellos que reconocen su necesidad de Dios, que tienen necesidad espiritual, que son humildes y reconocen que sin el Señor son mendigos, son necesitados, porque no es lo mismo mendigo que mendigo. Ya hemos hablado de eso, nada más. Alguien dice, ¿cuál es la diferencia entre la palabra mendigo y la palabra mendigo? Y alguien decía, bueno, el mendigo pide dinero y el mendigo, el que no le da, dice. Entonces, hermanos, el mensaje del evangelio es para la gente que lo quiere. Por eso yo le digo, ¿verdad? Lo hemos enseñado. Hermanos, vamos a estarle predicando a alguien que no quiere. Uno se da cuenta, pues. Hemos ido a hogares donde nos reciben con los brazos abiertos y dice, adelante, hermano, adelante, vamos, queremos. Es más, si nos pudieran hacer los cultos todos los viernes, los recibimos. Pero hay otras personas que le enviamos gente a predicarle, hermanos, y no reciben a los hermanos. Me los dejan afuera esperando. O si no le dicen, hoy no vamos a poder recibirles, hermano. Eso no tienen la conciencia de que necesitan de Dios. Porque hay gente como los de la iglesia de Apocalipsis que dice que ellos se creen ricos, pero en realidad son pobres, ciegos y desnudos. Fíjese qué tremendo.
Entonces, mis amados hermanos, la pobreza o la gente pobre no es aquella que no tiene dinero, es aquella que se acurruca, que se agazapa, que se humilla delante del Señor, que dice: Señor, soy una persona indigna de ti. No te merezco, Señor. No merezco tu piedad, no merezco tu misericordia, pero aquí estoy, Señora, para pedirte que tengas compasión. Y entonces a esa gente hay que predicarle la palabra. A esa gente hay que decirle, porque si le hablamos a alguien y dice: eso ya yo me lo sé, yo estoy bien delante del Señor, no necesito que... Como dijo un hermano cuando lo fuimos a visitar, me dijo, cuando yo le empecé a hablar de Cristo: mire, hermano, hay que buscar de Dios. Se me quedó viendo y se empezó a reír. Te voy a ganar, me decía, como si fuera una competencia. Y no se trata de eso. Cuando hay esa actitud, bueno, mi hermanito, Dios le bendiga, adiós, ¿verdad? Porque esa persona es arrogante, altanero, cree que se la sabe de todas. La verdad, es una persona que hermanos, ese sí es un mendigo, o un mendigo. Entonces, mis hermanos amigos, de esto trata estos temas que vamos a estar hablando estos días, ¿sí? De esa unción del Espíritu Santo que necesitamos para hablar las buenas noticias a esa gente que lo necesita, a esa gente que es despreciable, a esa gente que para ellos no tienen valor. Necesitamos hablarle a la gente de Cristo y requerimos la unción del Espíritu Santo, porque si no la tenemos, entonces vamos a despreciar al que verdaderamente lo necesita, y vamos a querer hablarle a alguien que rechaza a Cristo una y otra vez. Tal vez no ha llegado el tiempo, tal vez no le corresponde todavía a esa persona entregar su vida a Cristo, o tal vez, ¿verdad?, hay gente que está destinada ya, hermanos, para ser condenados. No lo estoy inventando. Necesitamos estudiar acerca de la ¿cómo se llama esta? La predestinación. Pero hermano, yo creo que todo aquel que viene al Señor, el Señor no le echa fuera. Así que esta tarde, hermanos, vengo a entregar este mensaje para usted. Digámosle: Señor, llénanos de tu Espíritu Santo y ayúdanos para predicarle a esos que están necesitados, a aquellos que están desamparados. Tal vez lo veamos así, ¿verdad?, muy finos, pero hay gente que es rica y necesita de Dios. A veces nada más miramos al pobre, y quizás en eso tenga razón un pastor que me dijo en una ocasión, en lo que yo estoy hablando ahorita. Me decía: no me traigas aquí a gente que no tenga un buen trabajo, tráeme gente que tenga dinero, me decía. Tal vez no fue correcto, ¿verdad? Tal vez no me explicó. Quiero creer que no me explicó bien, pero la verdad hay gente, tanto de la clase social baja, como de la mediana, como de la alta, que tienen necesidad de Dios. Pidámosle al Señor la llenura del Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo unja nuestras vidas, para que haya adentro de nosotros esa necesidad, hermanos, de hablarle de Cristo. No importa quién sea, háblele de Cristo. Entréguele un folleto. Dígale: aquí está, mira, si usted no sabe evangelizar muy bien, nada más dele el folleto, léalo. A lo mejor allá en su necesidad lo lea y diga: wow, porque es pura palabra de Dios, hermano. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor la unción, la llenura del Espíritu Santo, y que, hermanos, podamos sentir la palabra imperiosa necesidad. Yo quisiera buscarle otra sinónimo. ¿Cuál sería? Ajá. Que sea, hermanos, como una obligación, pero no que el pastor me está obligando, sino que el Espíritu Santo me empuja, me lleva, me guía. No lo puedo resistir, para predicarle a la gente, para hablarle de Cristo, para invitarlos a la iglesia.
Cuando empecé a predicar, hermanos, cuando empezamos a predicar, recuerdo que en los autobuses, en las centrales, en los parques, íbamos a predicar, hermano. Y a veces el Espíritu Santo me decía, párate y predícale a los que están en el autobús. Y a veces decía, Señor, pero aquí, sí, aquí. Y me paraba y empezaba a predicarles, hermano. Y a veces nos subíamos, mi hija mayor, Auri Rubí, estaba pequeña. Y entonces subíamos a los autobuses. Y yo empezaba a predicar y ella iba repartiendo folletos. Cuando llegaba de regreso mi niña, ya traía 10 pesos, 15, 20 pesos en la mano. Me decía, mira, me dieron. Le digo, no, hija, regrésalo porque no estamos predicando por dinero. Y se lo llevaba, pero ya no lo querían agarrar. No, tómenlo, tómenlo. Y bueno, ya se ganaba su paleta la niña. Pero a donde voy, hermanos, es que el Señor quiere que se levanten hermanos y hermanas ungidos con el Espíritu Santo para hablarle a otros. Que no tenga que el pastor estarle diciendo, vas a predicar, anda, predica, hazlo. Porque eso, hermano, no es correcto, ¿verdad? No es a la fuerza, tiene que ser de corazón, que el Espíritu Santo, hermanos, nos lleve a hacerlo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor, por tu palabra. Te suplicamos, mi Dios, que esta palabra haga lo que tiene que hacer en cada persona, en cada hermano, en cada hermana. Así como tú fuiste ungido, Señor, para dar buenas nuevas a los pobres. Sabemos que esta unción también debe bajar hacia la iglesia, hacia tu cuerpo, hacia tus ministros, hacia tus siervos y siervas, para que podamos llevarle el mensaje a aquellos que están necesitados verdaderamente de ti, Señor. Aquellos que gimen, aquellos que están afligidos, aquellos que, Señor, están muriendo emocional, física, aquellos que necesitan, Señor, resucitar espiritualmente. En el nombre poderoso de Cristo, derrama de tu Espíritu Santo sobre mis hermanos y sobre mis hermanas, en el nombre poderoso de Jesús. Sean llenos del Espíritu Santo, que seamos llenos, Señor, de tu poder y que seamos guiados, llevados por tu Espíritu a predicar tu palabra, a compartir, Señor, el mensaje tuyo. Amén. Bien, hermanos, déjenme saludarles. Nada más les saludo y nos vamos a despedir. Les esperamos mañana a las 10 de la mañana, mañana 25 de septiembre, domingo, a las 10 de la mañana empezamos el servicio con oración, hermanos. Después las alabanzas y luego la administración de las ofrendas y seguidamente el mensaje. Y vamos a seguir hablando de este tema, las 5 unciones. Saludamos a la hermana Marta Elena Suárez, Dios le bendiga. Hermana Laila Ochoa Márquez. ¿Quién más tenemos aquí? ¿Tenemos a alguien más? No. Bueno, Dios me los bendiga y Dios me los guarde, hermanos. No se pierda, haga lo posible por estar. Mañana, si Dios lo permite, hermana Olga, me decía un hermano que va a traer su hijo para que pues se pueda dar estudio de niños. Así que, no sé, pues, esperamos que los demás hermanos también traigan sus niños. Y si no, hermano, pues pidámosle al Señor que nos envíe más niños. Amén. Dios les bendiga.